Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a encontrarnos. Y es grato porque donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesús, allí se encuentra Él. La palabra es viva y eficaz y es más poderosa y más cortante que una espada de doble filo. Por eso nosotros creemos a lo que Dios nos ha dicho, para que nuestro comportamiento se ajuste a lo que Dios desea que nosotros podamos realizar en esta tierra. Hemos estado desarrollando estos domingos anteriores un tema que lleva por título Viviendo conforme a los Salmos. Y el corazón realmente de estas enseñanzas apuntan directamente a la calidad de nuestra conducta. No se trata solamente de decir yo creo en Dios. No se trata solamente de decir yo soy cristiano. No se trata de decir solamente yo voy a una iglesia. Se trata de que todo esto esté confirmado a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones. Lo que quiere decir es que nosotros somos protagonistas justamente del destino que nosotros queremos recorrer. Así como te estoy diciendo. Somos protagonistas y al mismo tiempo artífices de lo que tenemos nosotros que realizar y hacer, y nosotros procuramos, o digamos de esta manera, producimos el resultado de nuestra vida a través de buenas decisiones. Nuestro Padre Celestial está realmente, como te digo, interesado en que tú puedas recibir bendiciones. Porque cuando nosotros no caminamos conforme lo que Dios quiere, lo que ha determinado, cuando nuestra conducta simplemente no cumplimos con los estándares que Dios quiere, vamos a tener nosotros una serie de consecuencias. Y Dios no quiere que tú tengas consecuencias negativas en tu vida. Por eso la palabra tenemos que escucharla, pero al mismo tiempo tenemos que ponerla en práctica. Porque la palabra dice claramente que por sus frutos nosotros seremos conocidos. O sea, por los frutos de nuestras acciones seremos nosotros conocidos. Y Dios quiere que nosotros tengamos esto en cuenta. Y hoy vamos a tocar un tema. Es el tema final de esta miniserie que hemos estado tratando y el título de ella es El amor de Dios hacia la humanidad. Creo que una de las cosas que nosotros necesitamos descubrir verdaderamente es ese amor de Dios incondicional hacia nosotros, porque cuando nos miramos en nuestra naturaleza definitivamente nosotros no merecemos el amor de Dios. Hoy vamos a tocar un título que está justamente ajustado en el Salmo 51. Todos nosotros conocemos el Salmo 51 como aquel salmo que David escribió mostrando lo que él sintió cuando cayó en pecado y en vergüenza con Betsabé. Yo te pido que te unas conmigo en oración, que nos vayamos preparando. Porque el Señor quiere mostrarnos la manera como nosotros tenemos que conducirnos en medio de esta condición que tenemos, porque todos nosotros somos pecadores y todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias en este día. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre mío, por perdonar nuestros pecados. Hoy te damos gracias, Señor, porque recibimos de esa misericordia tuya. Y estamos aquí gozosos porque queremos, Señor, que tu palabra se convierta en acciones en nuestra vida. Estamos aquí, Señor, pidiéndote, Padre mío, que tú derrames el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos tener entendimiento, para que podamos comprender las cosas, porque tu palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y nosotros no queremos de ninguna manera perecer. Ayúdanos, Señor, para que podamos inclinar nuestro oído a tu verdad y de la misma manera despierte, Señor, en nosotros el deseo, el anhelo de ponerla en práctica en nuestra vida. Todas las verdades, Señor, que tú nos reveles, hoy te pedimos que el Espíritu de Dios sea afirmándonos y fortaleciéndolas para poner en práctica todo lo que tú quieres que nosotros pongamos en práctica, para que nosotros podamos, Señor mío, poder honrarte con nuestros actos. En tus manos nos colocamos
Y te doy gracias por la vida de mis hermanos. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus hijos. Levanta al caído. Sana, por favor, Señor, a esas personas que están enfermas. Ayúdalas, Padre mío, en su lecho de enfermedad y que puedan tener, Señor, la oportunidad de ver que tú eres un Dios vivo y que tú, Señor, tienes compasión, tienes misericordia de todos aquellos que llegan a ti e imploran todo, Señor, a ti. Que imploran, Padre mío, tu benignidad en sus vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y unánime juntos decimos amén. Te estaba diciendo que el título de esta predicación de hoy es el amor de Dios hacia la humanidad. Quiero invitarte para que juntos podamos compartir el Salmo 51. Vamos a leerlo, es un salmo que tiene 19 versículos y comienza de esta manera. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mira qué increíble. Cuando nosotros estamos nítidos, nos damos cuenta que tenemos que pedir la misericordia de Dios porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Si algo merecemos es la muerte. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sigue diciendo en el Salmo 14, en el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjate este final tan maravilloso. ¿De qué vale que nosotros podamos hacer tantas cosas si realmente no nos arrepentimos delante del Señor? David escribió este salmo en ocasión de una transgresión que él tuvo. La palabra nos cuenta de que David, en lugar de estar con los ejércitos en la guerra, simplemente se quedó en casa. Y allí, estando en su casa, se asomó al terrado de su casa, una parte alta, y miró hacia abajo y se encontró que una mujer se estaba bañando. Una mujer que estaba desnuda. Yo me imagino que esa mujer tenía un cuerpo atractivo. E inmediatamente él se encendió viéndola a ella. Inmediatamente le atrajo la atención. Creo que esto nos está diciendo que nosotros tenemos que tener cuidado donde posamos nuestros ojos. Creo que tú puedes recordar en aquel momento en el Edén, cuando los ojos de Eva se posaron sobre aquel fruto prohibido, y el fruto era agradable, el fruto era bonito, el fruto era bueno, y a raíz de aquello que entró por sus ojos, tomó la decisión. Creo que el Señor nos está indicando cómo comienzan ciertas cosas. A veces comienzan simplemente por un mirar inocente, pero resulta de que dentro nuestro se despierta nuestra condición.
Y fue lo que pasó con David. David vio a esta mujer e inmediatamente la atrajo, sintió ese atractivo físico-sexual que entró por sus ojos. La mandó a llamar y entonces cayeron ambos en adulterio. El asunto está en que esta persona, Betsabé, era la esposa de un buen amigo de David, Urías el Eteo. Y entonces da la sensación de que este romance comenzó de allí en adelante, porque más adelante nos cuenta el relato de que esta mujer quedó embarazada. Y tú sabes que un embarazo no sale de un día para otro. Pasaron tal vez algunos días y entonces ella se dio cuenta que estaba en embarazo y entonces ahora comienza a pensar David cómo se podía hacer para que esta mujer no fuera infamada. Porque recuerda que aquellas mujeres que eran tomadas en adulterio podían ser apedreadas por la ley de Moisés. Entonces, David trata de, como te digo, de ocultar aquello que había hecho. Exactamente ese es nuestro comportamiento. No solo el comportamiento de David. Cuando nosotros cometemos errores, cuando nos equivocamos, tratamos de ocultar las cosas en las cuales nosotros hemos fallado. Y tratamos de ocultarla porque no queremos tal vez escandalizar, decimos, no queremos que de pronto nadie lo sepa, pero nos olvidamos que Dios lo ve todo. Y tal vez es eso. Nosotros olvidamos que siempre estamos bajo la mirada de Dios. A veces nosotros nos olvidamos que el Señor nos habla de un libro de la vida, que nos habla que tenemos que estar delante del juicio final o tenemos que estar en el tribunal de Cristo. Ahora, cuando de esto se habla, entonces tienes que darnos a nosotros el entendimiento de saber que todos nuestros actos están consignados en algún lugar. Justamente lo que Dios quiere es que nosotros entendamos eso. Por eso Dios brinda oportunidades. Porque se trata de cómo es el nivel de nuestra conducta aquí en la tierra. No se trata de que nosotros simplemente nos congreguemos en un lugar. No se trata que simplemente nosotros escuchemos todos los domingos la palabra de Dios. Es interesante y es bueno. Pero lo que realmente vale son tus actos. Es tu comportamiento. Y Dios quiere que tú mires esto como algo que tiene que ver con ese sentido de rectitud que tiene que haber en tu conducta. Y nosotros tenemos que mirar esto porque la pregunta es, ¿cuál verdaderamente sería, qué verdaderamente sería importante tu ofrenda delante de Dios que tus propios actos? Es algo así como de pronto lo que hemos sentido nosotros como hijos. Queremos esforzarnos de tal manera porque nosotros queremos que nuestros padres se sientan orgullosos. De la misma manera nosotros tenemos que pensar que nosotros la ofrenda que debemos hacerle al Señor, la más importante, radica en nuestra conducta, en la forma como nosotros tenemos que comportarnos aquí y que cada acto, que cada decisión, que cada acción que nosotros tomemos, estemos pensando que verdaderamente aquello honre a Dios. Y eso, honestamente, nosotros no lo tenemos en cuenta. Hemos tomado este personaje porque es un personaje conforme al corazón de Dios. Y cuando decimos que es un hombre conforme al corazón de Dios, lo que estamos viendo en este recorrido es que los hombres conforme al corazón de Dios, los seres humanos conforme al corazón de Dios, se van formando. Y son personas que tienen que aprovechar justamente esos errores que se cometen. David entendió que esto había sido un error terrible. Y entonces él quiso resolverlo a su propia manera, a su propio estilo, como nosotros. Nosotros tomamos decisiones y nosotros buscamos resolver las cosas a nuestra manera. Entonces él manda a llamar a Urías. Urías viene y él simplemente le hace ver que está interesado en saber cómo van los acontecimientos de la guerra porque él no estaba allá. Y entonces Urías le contó cómo estaban las cosas y ese día él le dijo a él que fuera a su casa y se acostara con su esposa y estuviera allí y aprovechara este asueto. Mas sin embargo él rehusó. Él dijo claramente lo siguiente, fíjate la calidad de la integridad que tenía Urías en su corazón y la inocencia que tenía porque no sabía lo que estaba pasando a su alrededor, como muchas veces ocurre a nuestro alrededor, como muchas veces nos pasa a nosotros.
La palabra en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 11 dice lo siguiente. Esta fue la respuesta que le dio Urías a David. El arca de Israel y Judá están en tiendas, y mi señor Joab y los hombres de mi señor están acampando al aire. Están acampando al aire libre, están allí, ¿qué te digo? Esparcidos allí en medio de la nada. Y él sigue diciendo, ¿cómo podría yo entrar a mi casa a comer y beber y acostarme con mi esposa? Tan cierto que vives que no haré tal cosa. Él estaba diciendo, ¿cómo es posible que mis compañeros que están en la guerra, cómo es posible aún que el arca del Señor que están ahí esté en medio de la nada, ellos estén allí sufriendo frío, padeciendo hambre, necesidades, y yo acá dándome la buena vida con mi esposa, durmiendo con ella, estando en mi casa tranquilo? No puede ser, yo estoy al mismo nivel que ellos están. ¿Saben? La integridad es justamente eso, es poder reconocer lo que nosotros estamos haciendo. Creo que de alguna manera este hombre le estaba dando una lección a David. Le estaba enseñando que tenemos que ser íntegros. Él estaba diciendo lo que sentía su corazón. David lo estaba engañando. David quería que él fuera a casa y que él tuviera relaciones sexuales con su mujer para que entonces achacarle la condición de que entonces el embarazo era producto precisamente de esa relación sexual que tuvo con su esposa. Él no lo aceptó. Entonces David tiene que buscar otra manera. Él quería justamente tapar su pecado. Te repito, como nosotros hacemos. A veces creemos que simplemente con no decir nada, con guardar las apariencias es suficiente. Entonces David escribe una carta y se la da al mismo Urías para que se la entregara a Joab, que era el general que estaba allí en la batalla. Y en la carta decía que pusiera a Urías allí en lo más férreo, en lo más bravo de la batalla, para que lo mataran. De esa manera entonces él quedaba libre. Tal vez las personas podían pensar de que él había estado con su mujer y aquel niño le pertenecía justamente ¿a quién? A él, a Urías. Hizo esto y luego pues simplemente Urías, sabemos, murió en la batalla y David pensó que todo estaba solucionado. ¿Saben? Nosotros pensamos de esta manera porque es que el asunto es que nos veamos en el espejo de la palabra de Dios. Tenemos que mirarnos nosotros, no somos inocentes. Yo creo que el principio comienza a desarrollarse en el sentido de que nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestra naturaleza caída. Todos nosotros, todos los seres humanos, usted y yo, todos nosotros somos pecados. Estamos pecando, somos pecadores y estamos destituidos de la presencia de Dios. Por eso los ojos de Dios están recorriendo, están mirando lo que nosotros estamos haciendo. A veces de pronto pensamos que simplemente hemos solucionado la cuestión porque le hemos puesto tal vez allí como que una capa, algo que lo está tapando para que no se sepa hacia los otros. Mira lo que dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 29, versículo 15. Declara, hay de los que se esconden en las profundidades para ocultar sus planes al Señor, que trabajan en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién lo sabrá? ¿Sabes? Cuando nosotros hacemos cosas indebidas y sabemos que son indebidas y las hacemos ¿cómo te digo? A oculto, pensamos que nadie lo va a saber. No importa que no lo sepan tus vecinos, no importa que no lo sepa cualquier otra persona. Lo más tremendo es que Dios lo sabe. Y eso es lo que nosotros olvidamos. Que todos nuestros actos, Dios los está viendo. Él es Dios, Él todo lo puede. ¿Por qué vamos a dudar de que Dios sabe lo que nosotros estamos siendo, lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos haciendo? Y ese es justamente lo que nosotros olvidamos. David olvidó esto. Pensó que simplemente Dios no lo sabía. Y mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Nos dice, nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está al descubierto y puesto al desnudo ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. ¿Me estás comprendiendo? El olvido nace de nosotros, de nuestra condición, de nuestra naturaleza caída. Nosotros pensamos que somos astutos, que somos sagaces, que nosotros podemos hacer las cosas sin que nadie se entere, pero nos olvidamos
que Dios lo ve absolutamente todo. Tal vez nosotros estamos mirando las cosas desde el punto de vista de nuestra finitura. Nosotros tenemos límites y también de pronto pensamos que Dios tiene ciertos límites, que si nosotros nos escondemos, no nos va a ver. Pero la palabra dice claramente que nos está observando, que nada escapa a su vista. O sea, lo que quiere decir es que Dios lo sabe todo. Por eso fíjate aquí, Él envió a un profeta, el profeta Natán. Lo envió directamente donde David. Natán no sabía esto, Dios le revela. Y le revela porque Dios sabía lo que estaba pasando. Le revela porque sabía lo que había pasado. Y mira lo que le dice el profeta Natán a David en el libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, los versículos 9 y 10, le declaró lo siguiente: ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urías, el hitita, a espada y tomaste a su esposa para ti. Lo mataste con la espada de los amonitas. Ahora, por lo tanto, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la esposa de Urías, el hitita, para ti. Aquí le está diciendo el Señor: todo lo que hiciste, todo lo que guardaste, todo aquello que trataste de ocultar, estaba delante de Dios. Lo que nos está diciendo justamente es eso. Ahora, ¿por qué nos está diciendo eso? Precisamente porque Dios está interesado en tu conducta. Antes que nosotros podamos tomar una decisión, antes de que nosotros hagamos algo que sabemos que es contrario a lo que Dios quiere, tenemos que acordarnos que el Señor nos está viendo, que estamos delante de su presencia, que Él está viendo todo lo que acontece aquí en la tierra, que nosotros no somos desconocidos. Él te conoce a ti, te conoce por nombre, te conoce por tus cualidades, te conoce porque Él te ha creado y Él tiene la capacidad de poder observar a cada una de estas personas. De tal manera que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta esto, no para tener miedo, antes por el contrario, para que nosotros podamos sujetarnos a tener una conducta que pueda agradar a Dios. Todas estas historias están aquí, no están para que tú te atemorices. Estas historias están aquí es para que tú puedas entender la dimensión de los actos que nosotros tenemos. Y si mis actos realmente lastiman el corazón de Dios, si mis actos están afectando mi relación con Dios, entonces yo tengo que mirar que debo dar un cambio, que debo ser cambiado y que debo ser transformado. Creo que esto nos lleva a nosotros a preguntarnos realmente en esta mañana, ¿qué necesitamos nosotros aprender de este salmo para poder aplicarlo a nuestras vidas? ¿Me estás comprendiendo? Se trata de aplicar, no se trata solamente de escuchar, no se trata solamente de leer, se trata de aplicar. La palabra de Dios tenemos que aplicarla. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ponerla por obra. De esa manera nosotros mostramos que verdaderamente nosotros le pertenecemos, que somos de Él, que estamos abiertos justamente a la obediencia, porque lo que Dios ama precisamente es eso. Por desobediencia el mundo está en la condición en que está, pero Dios quiere que nosotros procedamos a la obediencia para que nosotros podamos tener la conducta y el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. En este caso, es la conducta y el carácter de Cristo que esté en nosotros. Jesús hizo todo delante de la presencia de su Padre y lo honró con todas sus decisiones. Y lo que nos está diciendo justamente es eso. Nosotros tenemos que pensar de qué manera mis decisiones están honrando a Dios. ¿De qué manera mis decisiones le están dando gloria a Dios? Sabes, a veces nosotros podemos desgañitarnos cantando alabanzas y adoraciones en un lugar. Pero si todo eso no va acompasado con la calidad de tus actos, simplemente estás perdiendo el tiempo. Simplemente no estás haciendo lo que Dios desea que tú hagas. La palabra dice que Él busca y desea y anhela los corazones contritos y humillados. ¿Me estás comprendiendo? Es una condición tal que hace que nosotros nos sintamos alerta y que si en cualquier momento
entendemos que hemos fallado. Entonces tenemos que regresar a la presencia del Padre y poder declarar aquello que nosotros hemos hecho, que se sale justamente de esa, ¿cómo te digo?, de ese ordenamiento que Dios ha determinado para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que aprender de este salmo? Particularmente, en primer lugar, hoy vamos a ver 5 cositas prácticas. En primer lugar, tenemos que aprender que la base del perdón es la misericordia de Dios y no el mérito humano. Es importante. Es la misericordia de Dios la que puede realmente perdonarnos a nosotros, porque nosotros no tenemos ningún mérito. El perdón de Dios no viene por la meritocracia. De pronto podemos llegar a pensar, bueno, pero es que David era un rey, entonces Dios lo perdona porque era un rey. No, esto tiene que ver con todo. Él es simplemente el ejemplo de un ser humano que se equivocó, pero un ser humano que pudo entender que la única manera de poder llegar al Señor nuevamente y mantener una buena relación era poder pedirle misericordia por lo que había hecho. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a saber que nosotros no tenemos ningún mérito. De pronto a veces pensamos que somos de mejor raza, o que tenemos una mejor economía, o que somos esto, que somos aquello, y entonces nos colocamos como que en un cierto nivel por encima de los demás. Pues estamos equivocados. Dios quiere que nosotros seamos mansos y humildes, y que podamos entender que tenemos una naturaleza que es proclive a hacer las cosas malas. Y que cuando nosotros hagamos las cosas malas, entonces no solamente llego delante de Dios porque yo soy el mejor de los cristianos. Yo llego delante de Dios con un corazón arrepentido, pidiendo precisamente su misericordia. Ahora, ¿qué será la misericordia? ¿Cómo podríamos nosotros entender la misericordia? Hay una historia de una madre que comienza a pedir clemencia por su hijo. Su hijo era un tipo joven y había cometido algunas faltas y estaba dirigiéndose justamente a Napoleón. Dice la historia que esta madre llegó delante de Napoleón y le dijo: Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de mi hijo. Entonces se le respondió: la ley determina que tu hijo debe morir. Ella le respondió nuevamente: Señor, yo no estoy pidiendo que tú apliques la ley a mi hijo. Yo simplemente te estoy pidiendo que tú tengas compasión, misericordia de él. Entonces nuevamente él dice: es que tu hijo definitivamente no merece misericordia. Ella le contesta: mi Señor, si la misericordia fuera por méritos, entonces ya no sería misericordia. Dice el relato que Napoleón se sonrió y le dijo: por tu petición, entonces perdona a tu hijo y tendré misericordia de él. Eso es justamente la misericordia, algo que nosotros no merecemos y se nos es otorgado. Y es lo primero que nosotros tenemos que entender. Y esto es precisamente lo que David apela a Dios. Él está apelando, y lo que nosotros debemos aprender es que tenemos que apelar a Él directamente. En lugar de tal vez de pronto ocultar nuestras faltas, nosotros tenemos que llegar delante de Él y reconocerlo. Cuando nosotros llegamos delante de Él, podemos entonces decirle: Señor, me he equivocado. Es reconocer, cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios, tenemos que reconocer las cosas. A veces nosotros nos acercamos echándole las culpas a los demás. Tal vez estamos diciendo: no es que aquella persona hizo esto, no porque esto o por lo otro. Nosotros vamos mirándonos a nosotros. Tal vez aquellas personas pudieron despertar una mala reacción, pero justamente allí está la situación. Tuviste una mala reacción. Dios quiere que nosotros seamos honestos. Dios quiere que nosotros llegamos delante de Él entendiendo que Él es un Dios misericordioso. Dicho de otra manera, Dios a ti te ama y te ama profundamente. Ahora piensa en tus hijos. Por ejemplo, un hijo tuyo comete una pilatura en tu casa y entonces no por eso tú lo vas a coger y le vas a mochar una mano. O le vas a coger y lo vas a quemar. O vas a hacer cualquier cosa que de pronto demuestre que tú estás allí colocando una sanción. Eso sería algo así como si te estuvieras vengando de tu hijo.
exactamente Dios no se venga de nosotros. El amor de Dios es tan grande y lo hace de esta manera para que nosotros lo entendamos. La palabra dice de que los ángeles están mirando cómo Dios está llevando todas las cosas con nosotros para poder aprender mucho más de lo que significa el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor misericordioso. Y nosotros tenemos que llegar justamente pidiendo misericordia. No tenemos mérito alguno. Nosotros fallamos a cada momento. Pero Dios no se cansa de perdonarnos, porque realmente Él desea que nosotros entendamos nuestra condición. Al entender nuestra condición, entonces nosotros vamos a ser un poquito, como te digo, vamos a estar más dispuestos a no caer en las trampas que hay en la vida. Dios quiere que nosotros entendamos eso. Lo primero que tenemos que entender es que no necesitamos ocultar las cosas. Tal vez muchos de nosotros estamos ocultando cosas. Tal vez muchos de nosotros pensamos que ya las cosas pasaron, tal vez ocurrieron hace mucho tiempo, tal vez ocurrieron cuando tú tal vez no eras todavía cristiano. Debemos tener un momento, un encuentro con esa misericordia de Dios y poder decirle de nuestro corazón que nosotros estamos verdaderamente arrepentidos, que estamos completamente arrepentidos de esa conducta que hemos llevado, de esa conducta que tal vez hemos mantenido durante mucho tiempo, de esa conducta que hemos tratado de mantenerla oculta, pensando que Él no lo va a saber. Por eso, la palabra nos dice claramente que todos nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, porque todos, amados míos, somos pecadores. Puedes tener cualquier cantidad de años en la iglesia, pero mientras estemos aquí, nosotros aquí en esta tierra, tenemos esa condición, tenemos esa característica, somos nosotros pecadores y tenemos que invocar la misericordia de Dios. Por eso tenemos que pedirle, Señor, perdona mis pecados y poder decirle claramente, porque a veces de pronto somos muy globales. Tal vez de pronto decimos, perdona a nivel amplio mis pecados, pero si yo tengo en cuenta en mi mente algunas cosas, algunos comportamientos claros, específicos, sé específico. Dile al Señor con toda humildad, sin orgullo, sin soberbia, decirle, Señor, he fallado en esto, en aquello, en lo otro, porque eso es lo que Dios quiere. Él quiere un corazón contrito y humillado. El corazón contrito es aquel corazón que reconoce que ha fallado completamente. Y nos humillamos delante de Dios, ¿en qué sentido? Porque nosotros sabemos que no merecemos absolutamente nada por nuestra condición, por nuestro comportamiento. Y esto es lo que va a despertar, oye bien, la misericordia de Dios. Por eso, el segundo paso es precisamente poder tener un arrepentimiento sincero. No se trata solamente de confesar aquello que yo he hecho mal. No se trata de confesar el mal en el cual he caído. Se trata de tener ahora un deseo profundo y verdadero de no volver a caer en las mismas cosas. Es una decisión que tenemos que tomar. Por eso estamos aquí en la impartición del libre albedrío. Nosotros decidimos. Tú tienes que decidir en un momento determinado que tienes que apartarte de algunas conductas que siempre han estado allí. Es más, a veces tenemos que ser un poco más precavidos porque a veces hay conductas que se han desarrollado que no son adecuadas como parte de nuestra cultura, como parte de, ¿qué te digo?, del día permanente, del día diario, de lo que hago todos los días, que de tal manera que lo hago de manera automática y no me doy cuenta. Yo tengo que pedir perdón por todo esto. Yo tengo que entender que justamente tiene que haber un arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente tiene que ver con señalar aquello en lo que he fallado. El arrepentimiento tiene que ver con la decisión de poder nosotros decirle al Señor, Señor, no quiero volver a caer en lo mismo. No quiero volver atrás. No quiero repetir la misma historia. No quiero que me pase lo mismo que me ha pasado. David tuvo solamente ese episodio con Betsabé y no volvió a caer en lo mismo. Se había arrepentido verdaderamente. Por eso lo que abre las puertas de la misericordia de Dios es justamente tener una condición de arrepentimiento verdadero.
no solamente de labios para afuera. Acuérdate lo que dice la palabra: este pueblo de labios me honra, pero lejos estoy de su corazón. El arrepentimiento tiene que salir precisamente de tu corazón, entendiendo que lo que estás haciendo es infamar el nombre de Dios. En lugar de darle gloria a Dios, en lugar de tú procurar algo que le agrade, que lo haga sonreír, simplemente nuestra conducta está haciendo que el Señor se sienta incómodo por nuestro comportamiento. Por eso nosotros tenemos que mirar que justamente tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento no solamente es confesión, el arrepentimiento es el principio que nosotros tenemos que comenzar a caminar. Ese principio en donde nosotros estamos construyendo justamente esa nueva vida. Y es allí, a través de este ejercicio que hacemos de arrepentimiento, que Dios nos está y nos ayuda a través de su Espíritu. Entonces nos da una condición a nosotros, porque en nuestra condición no podemos. ¿Me estás comprendiendo? Tú puedes tener muchos pensamientos, tú puedes tener muy buenos deseos, tú puedes tener muy buenas ideas, pero sin Él nada podemos hacer. Por eso, cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿qué es lo que hace el Señor para poder mostrarnos su misericordia? Derrama sobre nosotros del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que comienza ahora a nosotros a guiarnos. Es el Espíritu Santo el que hace que tengamos unas conductas que anteriormente no podíamos tener. Y entonces aquellas cosas que antes nos llamaban la atención, ahora comienzan a alejarse de nosotros, ya no nos agradan. Hay una condición diferente. Eso es parte justamente del amor de Dios. Eso es parte de la misericordia de Dios. Eso es parte justamente de ver a una persona arrepentida. Y Dios quiere que nosotros podamos probar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el principio de la transformación de nuestra vida. Entiéndelo, cuando nosotros nos arrepentimos, entonces Dios nos da como una especie de dádiva, de regalo, el Espíritu de Dios, para que nos pueda ayudar, para que nos pueda guiar, para que nos pueda fortalecer, para que no volvamos atrás. Mas sin embargo, nosotros estamos allí conscientes, porque quien tiene que tomar las decisiones somos nosotros. Se van a presentar, evidentemente, tentaciones, se van a presentar muchas otras cosas, pero ahora fortalecidos en el poder del Espíritu, arrepentidos de las cosas porque hemos vivido lo que hemos vivido, entonces tomamos la decisión de no volver atrás. En el peor de los casos, entonces volvemos a reincidir, porque muchas personas lo hacen. Por eso, en segundo lugar, tenemos que mirar justamente a entender que la misericordia de Dios es lo que mueve la mano de Dios. El arrepentimiento, es lo que mueve la mano de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos y admitir nuestro pecado y mostrar la decisión de no volver a repetirlo. En tercer lugar, entonces está esto: tenemos que aprender a clamar al Señor por esa condición que tenemos. Es poder pedirle al Señor que nos ayude. O sea, mira hasta dónde nos está llegando esto. Si tú miras bien nuevamente con calma todo lo que está allí expresado en el Salmo 51, David llega a esa consideración, que nuevamente el Señor lo auxilie para no volver a repetir la misma historia. Y creo que nosotros tenemos que ser conscientes que somos débiles, que muchas veces podemos decidir hoy una cosa y mañana estamos haciendo otra o repitiendo aquello que no queríamos repetir. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser tan honestos y poder decirle al Señor que nos ayude. Nosotros necesitamos tu ayuda, Señor. Nosotros necesitamos que tú nos des esa influencia de ti en nosotros para poder comportarnos como el hombre, como la mujer que tú quieres que nosotros seamos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios justamente está allí a la distancia de esa oración que tú debes hacer. Y tenemos que pedirlo. Porque lo que tú quieres en el fondo es poder agradar a Dios. ¿Y de qué manera agradamos a Dios? Agradamos a Dios cuando nosotros hacemos su voluntad.
Y si yo sé que me es muy difícil hacer su voluntad, entonces yo llego delante de su presencia, yo me arrepiento al Señor, yo sé que de Él emana misericordia y entonces ahora le pido que Él me pueda ayudar a mí para poder ser una persona completamente diferente. Entonces clamo al Señor por ese cambio interior que yo necesito tener para poder vencer aquellas cosas que me han vencido. Todo esto se trata de reconocerlo. Nosotros tenemos que mirar que somos débiles. Nosotros tenemos que mirar que somos vulnerables. Nosotros tenemos que mirar que no tenemos un par de alas, que somos seres humanos caídos. Y tenemos que entenderlo. La palabra de Dios lo dice. El amor misericordioso de Dios simplemente nos está esperando. Y nos está esperando entendiendo que llegará un momento en que nosotros debemos comprender esta situación de la misma manera como David lo pudo entender cuando llegó justamente a esa condición. Se sintió solo, se sintió desamparado, se sintió sucio, se sintió mal. Y más que nada, cuando Dios le manda esa razón junto con el profeta Natán, para que se diera cuenta que Dios lo había visto. Creo que hoy nosotros entendemos que Dios no necesita mandarnos profetas para que nos diga que nuestra conducta no es la adecuada. Creo que cada uno de nosotros tiene que hacer su propio juicio de valores. Y nosotros no podemos de ninguna manera, buscar excusas para poder justificar ciertas actitudes inadecuadas. ¿Me estás comprendiendo? Lo que nosotros necesitamos es ser honestos delante de Dios. Es poder reconocer que hemos fallado. Y poder pedirle al Señor que nosotros necesitamos un cambio urgente. Necesitamos que Dios nos ayude a cambiar interiormente. Necesitamos que el Señor nos dé un poder superior para entender las cosas de una mejor manera. Para poder mirar más allá de lo que nosotros al momento estamos mirando. Para que podamos tener buena memoria y poder mirar aquellas cosas que no le agradan al Señor. Por eso la palabra de Dios siempre nos está recordando que es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. Y no leemos la palabra de Dios porque seamos religiosos. Leemos la palabra de Dios porque necesitamos la instrucción de Dios para poder vivir adecuadamente. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios conforme a su palabra, entonces la palabra me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios quiere las cosas buenas para ti. Entonces lo que Él te está diciendo es que cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener una vida buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere. Pero todo nace en el entendimiento, en el reconocimiento que nosotros estamos fallando. Estamos fallando en muchas cosas. La palabra dice que el que menos peca 7 veces al día peca. Entonces, ¿en qué cosas yo estoy fallando? Nosotros tenemos que introspectar, tenemos que mirar hacia adentro y poder mirar que nosotros verdaderamente necesitamos un cambio. Y la única manera para poder cambiar es que el poder del Espíritu de Dios llegue a nosotros de tal forma que pueda revolucionar nuestro entendimiento, que pueda hacer cambiar la manera como estamos viviendo y estamos viendo la vida. Es muy triste que nosotros no nos estemos comportando a la línea, no nos estemos comportando adecuadamente. Pasamos por alto muchas cosas. De pronto puedes estar pensando, bueno, es que yo no adultero, es que yo no tengo sexo allá, yo no hago esto, pero a veces nosotros no extendemos la mano al necesitado. A veces nosotros podemos hacer el bien y simplemente no lo hacemos porque no nos sentimos que nosotros tengamos de alguna manera algún tipo de obligación con esas personas. ¿Me estás comprendiendo? Y todo eso realmente está en contra de lo que Dios ha determinado. Hay muchas maneras de infractar la palabra de Dios. Por eso necesitamos ese cambio interno y tenemos que clamar. Entiéndelo. Clamar quiere decir, es poder pedirle a Dios con tal anhelo y deseo, porque aquello se convierte en algo vital, en algo que pasa la importancia, mucho más allá de importante, es vital, es necesario, porque realmente el trasfondo es que tú quieres demostrar que amas a Dios. ¿De qué manera puedes amar más a Dios? ¿Con tus palabras? ¿Diciéndole que tú le amas? ¿De qué manera nosotros podemos demostrar que amamos a Dios? Bueno, tenemos que mirar a Jesús. Y Jesús siempre lo honró con sus actos.
De la misma manera nosotros si decimos que somos cristianos, somos pequeños Cristo, porque eso significa la palabra cristiano, pequeño Cristo. Lo que quiere decir es que tenemos que tener esa conducta que honre a Dios. Y si anhelamos esa conducta que honre a Dios, nosotros necesitamos pedirle al Señor por encima de cosas económicas, por encima de cosas materiales, que nos dé la suficiencia interior para poder honrarlo con nuestros actos. Eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Eso es lo que el Señor quiere que yo entienda. Lo más importante es que todo lo que yo vivo en esta tierra sea para la gloria de Dios. Y me he dado cuenta que en mi hombre interior salen cosas horribles. Lo que quiere decir que yo necesito la ayuda de Dios. Necesito la misericordia de Él para que me perdone lo que he hecho. Pero también necesito que me tenga que arrepentir, que coloque ese corazón en mí, ese deseo de no volver a hacer lo mismo. Pero yo necesito, para no volver a hacer lo mismo, que Él me dé de su espíritu, que me acompañe. ¿Me estás comprendiendo? Esto era precisamente lo que David estaba diciendo. Es lo que tenemos que hacer. Muchas veces hoy llego yo y me arrepiento. Sí, me arrepiento. Y después a los 2 días otra vez vuelvo y me arrepiento por lo mismo. Y vuelvo por allá y me arrepiento otra vez por lo mismo porque no he cambiado dentro de mí. En cuarto lugar, mira lo que nos enseña este salmo. El arrepentimiento verdadero da una señal. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, cuando nos arrepentimos sinceramente, provoca restauración y alegría. Restauración y gozo, dice la palabra del Señor. Tú lo vas a experimentar. Dios quiere que tú lo experimentes a Él, dentro de ti, porque Él quiere hacer morada en nosotros. La palabra dice que cuando nosotros amamos la palabra de Dios, entonces Jesús entiende que nosotros le amamos y vendrá con el Padre y hará morada en nosotros. Cuando nosotros estamos limpios, cuando nosotros amamos la palabra de Dios y la aplicamos porque demostramos que amamos la palabra de Dios, porque la aplicamos, porque la seguimos, entonces Él viene y provoca en nosotros una condición tal de restauración y de gozo. Restauración para no volver a ser la persona que fui. Restauración para ser una persona completamente diferente. Restauración para poder ahora despertarme a los dones, talentos y capacidades que Dios ha colocado en mí para que los ponga en práctica. Ahora yo vivo para Él. ¿Me estás comprendiendo? Este es el misterio de lo que Dios quiere que nosotros podamos realmente descubrirlo. A través de todas estas situaciones en las cuales caemos, nosotros tenemos un Dios que es misericordia. Y con esa misericordia, entonces nosotros nos acercamos a Él y podemos decirle al Señor: Señor, estoy arrepentido, me he dado cuenta que mi vida te infama, me he dado cuenta que mi vida, Señor, no te da gloria. Y entonces yo necesito que tú me perdones, pero no solamente eso. Yo necesito ser una persona diferente. Y entonces el Señor nos da de su espíritu. Y entonces cuando tú sientes esa nueva condición, hay restauración en tu vida y gozo. Eres una nueva persona. David, a partir de este momento, comenzó a ser una persona completamente diferente. Por eso estas historias están aquí en la Biblia, para que nosotros aprendamos de ellas. Fueron personas igual a ti, igual a mí. Personas de carne y hueso, personas con fallas, con necesidades, con cosas, pero lo más importante que muestra esto es el amor de Dios por todos nosotros. Es el amor que Él tiene por esta humanidad, que desea que nosotros seamos sabios, que seamos inteligentes, que reconozcamos que nosotros fallamos. Y eso significa que necesitamos que Dios nos ayude. Por eso, cuando Dios obra en nosotros, comenzamos a ver la restauración y eso trae alegría, trae gozo a nuestra vida. Nos sentimos liberados. Ya no volvemos a caer a lo mismo. Ya no volvemos a lo mismo, sino que ahora somos unas nuevas criaturas, como lo declara la Escritura. Y entonces, lo más increíble de todo esto es que esa experiencia que has tenido con Dios se convierte en tu mensaje para poder llegar a otras personas, para poder decirle a esas personas que Dios los está esperando.
que con Él hay soluciones. Entonces tú puedes llegar a esas personas con toda la franqueza y con toda la seguridad porque tú has experimentado lo que estás hablando. Y entonces te has dado cuenta que Dios es real y que Dios es verdadero. Y que cuando nosotros clamamos con todo nuestro corazón, ahí está nuestro Padre. Nos está respondiendo con amor. Nos está dando lo que nosotros necesitamos. Entonces cuando tú llegas a los demás, entonces no llegas simplemente con una doctrina, no llegas simplemente con unas palabras religiosas, llegas con un testimonio vivo y real de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso hablará fuerte, eso dirá grandes cosas, así como lo que está escrito aquí. Está escrito justamente porque este hombre dio testimonio. Él dijo, y yo le hablaré a todos ellos de lo que tú has hecho por mí. Fíjate todo lo que tiene que ver el asunto de un verdadero arrepentimiento y la misericordia de Dios. Ahora nos convertimos en el altoparlante de Dios para poder decirle las cosas de la misma a la gente, de la misma cosa, de lo mismo que hizo Dios conmigo, hará contigo. La misericordia que tuvo conmigo también la tendrá contigo. Solamente tienes que rendirte. Solamente tienes tú que confesarle tus pecados y decirle que no quieres volver a ser esas personas. Por eso, en quinto lugar, entiéndelo. Dios anda buscando corazones contritos y humillados. Anda buscando corazones que verdaderamente se arrepientan. Anda buscando corazones que verdaderamente reconozcan que están fallando. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios anda buscando ese tipo de personas. Por eso el mundo está como está. Por eso las cosas son como son. Por eso las guerras, por eso las cosas que están pasando. Porque nosotros no queremos realmente arrepentirnos. No lo queremos. Somos así. Vivimos así. Así somos nosotros. Dios anda buscando personas así, contritas y humilladas. Personas que puedan reconocer su naturaleza y decir, me he equivocado, Padre mío. Te he ofendido, Señor, a ti. Porque he pecado contra ti, Señor. Si bien le he hecho daño al prójimo, el pecado es contra ti. Es contra ti, Señor. Y Dios quiere ese tipo de personas. Porque esas son las personas que son nominadas para ir al cielo. Esas son las personas que si se mantienen caminando en la forma en que Dios ha determinado con Cristo de la mano, entonces estarán en los cielos. Como conclusión, mis hermanos, este salmo nos enseña que el arrepentimiento verdadero lleva a la restauración de la comunión con Dios. Qué increíble que cuando nosotros llegamos a ese punto de arrepentimiento, nuevamente se restaura nuestra relación con Dios. Esa comunión con Él, y su gracia es suficiente para que pueda a nosotros limpiarnos incluso del pecado más profundo. No sé cuál es tu pecado, pero Dios puede resolver tu problema a través de una actitud que tú asumas. Y esa actitud tiene que ser el entendimiento que Dios te ama y que desea que apeles a su misericordia, porque te está esperando Él, y que reconozcas tus pecados delante de Él, que lo reconozcas, que puedas aceptar la responsabilidad de tus actos, la responsabilidad de tus culpas. Y en tercer lugar, Dios quiere que les pidas justamente la limpieza de tu corazón, confiando que va a restaurar todo tu ser. No solamente Él está dispuesto a perdonarte, no solamente tú debes arrepentirte, sino que también debes comprender que Él quiere que tú seas una nueva persona y que Él va a hacer de ti la persona que Él quiere que tú seas. Solamente cuando tú entiendes que tienes que volverte a Él y arrepentirte de las cosas que has hecho de manera equivocada. Para nosotros hay tiempo, mientras nosotros tengamos vida. Por eso Dios te llama hoy. Por eso te está diciendo, este es el momento. Este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Este es el tiempo en poder decirle, Señor, queremos ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, porque queremos honrarte con nuestros actos. Lo más importante que queremos hoy es poder darte, Señor, honra, gloria y alabanza a través de nuestra conducta. Señor, gracias te damos en este día. Únete conmigo en oración. Padre bueno,
Gracias te damos, Señor, por tu amor, por estar con nosotros. Quiero darte gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados. Quiero darte gracias, Señor, porque tú me lavaste en tu sangre. Quiero darte gracias, Señor, porque has limpiado todo mi interior y has colocado de tu Espíritu en mí. Quiero darte gracias, Señor, porque cada día me llevas de la mano y sé, Señor, a cada momento me estás motivando para que yo busque hacer tu voluntad. Porque tú quieres, Señor, que yo tenga una vida buena, agradable y perfecta como lo es tu voluntad. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy nos arrepentimos. Este es el momento, mi hermana, mi hermano, de pedirle perdón al Señor en este momento. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados que te han ofendido con pensamientos, con palabras, con obras, con omisiones, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú nos cambies. Te pedimos, Señor, que tú nos moldees a la manera de tu deseo. Transfórmanos, Señor. Apelamos a tu voluntad, Señor, y a tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú nos amas y que tú nos estás esperándonos, Señor. Aquí estamos, Señor. Yo sé que los ángeles son testigos de todo esto. Aquí estoy, Jesús, delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, y te pido perdón por los pecados, Señor, de mis hermanos. Señor, perdónanos porque no hemos sabido hacer lo que hemos tenido que hacer. Perdónanos, Jesucristo. Ayúdanos. Tú eres, Señor, oh Dios amado, nuestro abogado delante del Padre. Bendícenos hoy con el perdón y coloca en nosotros una nueva esencia, una nueva condición para no volver atrás, para no volver a repetir los mismos actos. Ayúdanos, Padre mío, perdónanos, Señor. Abre los cielos sobre nosotros y sé tú guiándonos de aquí en adelante. Gracias te doy, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas sus casas, su familia, sus hogares, que bendigas, oh Dios amado, a sus hijos, sus sueños, sus planes. Que la misericordia de Dios sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias por perdonarnos. Gracias porque somos pecadores, pero tenemos un Dios que es misericordioso. Sabemos, Señor, que la misericordia no la merecemos, pero tú, Señor, nos amas. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te pido por favor que compartas este mensaje a través de tus redes sociales. Compártelo, colócalo allí y el Señor colocará a las personas que Él desea para que podamos extender la palabra de Dios y para que podamos llegar a más lugares. Gracias te doy por tu atención y le pido al Señor que te bendiga grandemente. En Cristo Jesús, unánime juntos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, hasta siempre.